Bendito sea el Señor. Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Este clima de adoración y de alabanza que hemos tenido es maravilloso. Estábamos adorando con una adoración que me traía recuerdos, muchos recuerdos de cuando iba a la iglesia a servir al Señor en las alabanzas y mi hijo tenía 3 años y andaba correteando con alguna de las jovencitas que lo cuidaba mientras yo me ponía a alabar y adorar a Dios para ministrar el pueblo de Dios en las alabanzas y en las adoraciones. Y cantaba esa adoración que dice: tu fidelidad es grande. Por años escuchando esto, qué bonito, la verdad. Me traía a memoria el Señor estas cosas, ¿no? Me traía a memoria. Hoy es un día de mucho gozo y de mucha felicidad. Hemos ido a un lugar muy hermoso que se llama El Cerral aquí. Es un lugar donde se puede, hay mesas, donde se puede comer, donde se puede ir a tomar algo, pero nosotros no fuimos a comer ni a tomar nada. Fuimos a darle al Señor, fuimos a estar comiendo comida espiritual, comida de lo alto, fuimos a estar ahí con unos momentos hermosos y estuvimos como 4 horas en la presencia del Señor y fue maravilloso. Y nosotros queremos transmitir eso a toda la iglesia, queremos impartir lo que Dios nos ha dado a toda la iglesia y queremos bendecir con esto que Dios nos ha dado. Hemos hecho un día fabuloso de gozo, de armonía, de coinonía con Mercedes y yo, en el nombre de Jesús, y hemos estado, pero maravilloso en la presencia del Señor. Nos estuvo hablando el Señor y nos estuvo ministrando mucho. Y luego he venido aquí, hemos compartido con Emma y Emma también estuvo recibiendo todo esto que Dios nos ha dado. ¿Amén? Bendito Dios. Ahora sí vamos a pasar a la palabra que el Señor nos ha dado, ha puesto en mi corazón, creo que para que la comparta con todos ustedes, y se encuentra en Génesis 26, el capítulo 13, luego yo la voy a contar, vamos a leer el versículo 13, capítulo 26 de Génesis, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice esta palabra. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Gloria a Dios. Está hablando de Isaac, está hablando del hijo de Abraham, el hijo con Sara que tuvo Abraham. Esta palabra está hablando de él. Dice que una vez muerto Sara y Abraham, estaba Isaac junto a su esposa y a sus hijos buscando el sitio donde Dios lo iba a poner, y el Señor le dijo que no descendiera a Egipto, que se quedara en ese lugar, pero había mucho hambre en ese lugar. La palabra cuenta que había mucho hambre en esos días de Isaac y de Abimelech, el rey de los filisteos, y el lugar se llamaba Gerar, y el Señor le dijo: quédate aquí en Gerar porque te prosperaré. Pero claro, era un lugar de filisteos, y Isaac, aprendido del padre, dijo que su esposa era su hermana, le dijo a este rey, a Abimelech, que era su hermana, porque era una mujer muy bonita y él tenía miedo que lo mataran si decía que era su esposa. Y luego el rey Abimelech descubre que Isaac no era su hermana Rebeca, era su esposa. Y él le dice: ¿por qué nos has hecho esto que podría traernos la maldición? Y saben que yo me paraba en esto porque digo, qué bonito, ¿no? Porque aún los enemigos de Dios saben los tiempos de Dios y saben cuando Dios nos tiene a nosotros y nos habla y nos da cosas a nosotros, nos reconoce, porque dice que este hombre temía de lo que le pudiera venir de parte de Jehová. O sea, ellos ya conocían lo que era el Señor y temían de que si hubieran pecado, hubieran tomado por mujer a Rebeca, alguno de ellos, le hubiera venido una maldición. En aquellos tiempos se manejaba mucho sobre esto de las maldiciones, y él decía: mirá lo que nos podías haber hecho. Pero bueno, él le explicó al rey que él se había sentido miedo, que creía que ellos podían matarlo, y bueno, y le explicó esto. Entonces Abimelech hizo un edicto, dijo que nadie tocara ni a Isaac
ni a Rebeca, ni a sus hijos, que no los tocaran, porque eran escogidos de Dios y que nadie le podía hacer frente a este hombre y a esta mujer, porque eran escogidos de Dios. Y cuando la palabra dice, entonces Dios le dijo a Isaac que comenzara en aquella tierra a sembrar. Le dijo, siembra en esta tierra. Y claro, era imposible que se cosechara. La tierra estaba quebrada, no había lluvia, no había agua, los pozos estaban cerrados, no había nada que pudieran decir, aquí tenemos que sembrar. Pero cuando Dios te da una orden, es mejor que la cumplamos. Sí. Porque cuando Dios te da una orden, es que Dios va a bendecir, es que Dios va a hacer algo maravilloso, algo sobrenatural, algo distinto, algo diferente, algo que ni te lo esperabas ni pensabas. Y dice que este hombre, Isaac, sembró y cosechó. Todo ese año cosechó al 100 por 1. O sea, sembraba una semilla y nacían 100 semillas. Bendito sea Dios. Nacían árboles, plantas, verduras. Él con todo lo que sembraba cosechaba, todo lo que sembraba. Y el Señor nos enseña en su palabra a sembrar, a ser sembradores, a ser dadores, a que no estemos siempre midiendo, ay, tengo, no tengo, doy o no doy. Sé un sembrador. Jugátela, siempre digo esa palabra, jugátela por el Señor, porque el Señor es maravilloso. Y cuando el Señor te dice sembrar, tú siembras, sin pensar en nada. Cuando el Señor te dice espera, tú espera, porque el Señor sabe lo que está haciendo. El Señor tiene los tiempos controlados. Hoy justamente en el Cerral donde fuimos, nos hablaba de los tiempos del Señor, del tiempo en que vivimos, de los tiempos que tiene el Señor para nosotros, sus hijos. Y cuando el Señor nos da una orden y nosotros somos obedientes, el Señor hace la obra grande que Él tiene que hacer. El Señor nos va a dejar con la boca abierta de muchas cosas que el Señor nos está mandando a hacer que parecen locura. Esto es lo que digo siempre de nuestro Dios bendito, que hace las cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. No lo que nosotros pedimos solamente, sino en abundancia, sobreabunda en todo el Señor. Sobreabunda en la palabra que nos da, sobreabunda en los bienes, en las cosas, en las riquezas. Fíjate que lo dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. El Señor le dio a ese varón todas estas posibilidades. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Sí, como tú y yo somos hijos de la promesa. Somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Aleluya. Y este varón fue prosperado y engrandecido y fue poderoso, dice. ¿Y saben qué pasó? Vinieron los filisteos, vino el rey Abimelech y le dijo, te vas a tener que ir de aquí porque te has vuelto muy poderoso. Y nosotros no queremos que tú estés alrededor nuestro porque es como que era tan el poder de Dios que le había dado a este hombre que ensombrecía todo lo demás. No había rey que pudiera... Y él no era un rey, Isaac no era rey. Pero fíjense el poder de Dios, fíjense lo que se puede hacer con la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando somos obedientes? Cuando escuchamos la voz y la ponemos por obra. Cuando el Señor te dice, habla de mí, habla de Él. Cuando el Señor te dice, di que estás esperando en mis tiempos, dilo, porque es obediencia. El Señor mira en las pequeñas cosas, las pequeñas cositas que a lo mejor vas a decir, no, pero esto no lo digo porque es tontería. Dilo, aunque te parezca una tontería, dilo. Si el Señor te mandó a hablarle a algún vecino, si el Señor te mandó a hablarle a algún amigo, si el Señor te mandó a decir alguna cosa, pues dila. Porque en eso se va a glorificar el Señor. Y va a hacer que seas como este varón que enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo muy poderoso y muy temido. Abimelech, que igual se había quedado como el rey de ese lugar y era el rey de los filisteos y le había permitido estar a ellos, les vino y le dijo, váyanse. Pero ¿saben? Cuando tenemos la bendición de Dios, podemos ir a cualquier lado.
podemos quedarnos en cualquier lado, que cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, cuando Dios está en nosotros, por nosotros, donde vayamos vamos a prosperar, donde vayamos vamos a tener lo que Dios quiere que tengamos, amén. Tendremos luchas, dificultades, porque siempre digo que los vientos y las tormentas vienen sobre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Todo esto ocurre en el mundo. Un terremoto viene y es un cimbronazo para todos los habitantes del lugar. Pero cuando estás afirmado en la roca, no hay terremoto, no hay tormenta, no hay ojos de huracán que te puedan frenar. Nada. Cuando Dios tiene un plan, no hay nada que lo pueda frenar. Mira, cuando Dios tiene un plan, ni tu edad lo puede frenar, ni tus sentimientos lo pueden frenar, ni los seres queridos lo pueden frenar, ni las circunstancias que te rodean pueden frenar el propósito de Dios cuando Dios tiene un propósito. Este varón se fue y él destapó los pozos que su padre había tenido y que los filisteos habían llenado de tierra para taparlo, y siguió siendo prosperado y siguió teniendo de todo. Amén. Aunque se fue, porque él no quería guerra con nadie, no quería dificultad, no quería. Entonces llevó todos sus sirvientes, todo a otro lado, y siguieron siendo prosperados. Bendito Dios y Santo de Israel. Dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y habitó en el valle. Ellos estaban en lo alto, ¿sabes? Justamente hoy estábamos en el Serral y estábamos en lo alto. Y fuimos a deshacer toda obra del enemigo en las alturas. Fuimos a orar y a poner el nombre de Jesucristo el victorioso, el vencedor. Hemos llevado un estandarte espiritual y lo colocamos en ese lugar alto, y decía Jesucristo el vencedor. El vencedor, porque Él venció. Amén. Y nosotros con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Y sentirte así, mi hermano, mi hermana. Deja de sentirte poca cosa. Deja de sentirte el último orejón del tarro. Deja de sentirte que no podés, que no lo vas a lograr, y los otros lo pueden lograr y yo no lo logro. Tú lo lograrás porque Dios tiene promesa para ti. Tú lo lograrás porque Dios puso sus ojos sobre ti. Tú lo lograrás porque eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida. Tú lo lograrás, tus hijos lo lograrán, porque Él hizo la promesa. No te la hizo un hombre, no te la hizo una mujer. La promesa está en la Biblia, la promesa es la palabra de Dios hecha para ti. Aleluya, porque por algo el Señor murió en esa cruz, para cumplir la promesa que había dado a Israel, que vendría el Mesías a salvarlos, que vendría el Mesías a rescatarlos de las cosas de esta tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. Y así como Isaac tuvo todo esto y fue rico y fue enriquecido en todas las áreas, porque dice que fue poderoso, o sea, tenía más sirvientes, tenía más guerreros, tenía más de todo, porque Dios le había multiplicado. Así Dios te va a dar de todo. Espera los tiempos de Dios. Espera el tiempo de Dios. Aleluya. Y cuando Dios sobre, tú darás la gloria a Dios. Y seguirás firme, porque eso es lo que el Señor quiere. Quiere que sigamos firmes. Amén. Yo me acuerdo que a mi hermanita Dios le hizo una promesa al casarse con el marido, con Jorge. Se casó y usó mi boca para decirle, porque ellos estaban viviendo juntos y ya conocían a Dios y alababan a Dios en la iglesia, y era muy bonito, pero el Señor me mandó y me dijo, dale mis palabras, dale una dirección, y ellos tomaron esa dirección, ¿sabes? El Señor le dijo, si se casan, si arreglan esto delante de mí, si ustedes están en orden delante de mí, yo te daré las riquezas que tanto desea tu corazón. Y de ser un matrimonio que estaban luchando, él tenía un taxi, él trabajaba con ese taxi, mi hermana trabajaba de empleada en el gobierno, y todo eso tuvieron una cadena de negocios. El Señor les dio una cadena de negocios, les dio prosperidad hasta que sobre y abunde. Lo cuento porque esto es un testimonio, porque el Señor hace, cuando Él te promete algo, indica a alguien, a un siervo, una sierva de Dios, a decirte algo, una dirección, a decirte cómo tenés que hacer, cómo tienes que tomarlo.
porque el Señor te va a dar grandes cosas. Mi hermana y mi cuñado se hicieron ricos, estuvieron viviendo, tenían coches, tenían un chalet de 4 plantas, estuvieron viviendo en la abundancia y en la riqueza. Bendito Dios y Santo de Israel. Así cumple el Señor las promesas. Así fue con mi familia, así lo hizo el Señor. Y así lo va a hacer contigo que me estás escuchando, que están escuchando este vídeo, o los que estamos aquí escuchando esta palabra. Así como lo hizo con mi hermana y mi cuñado, así como lo hizo con Isaac, lo va a hacer con nosotros. Y mi hermana tuvo un hijo que no podía tener. Mi hermana le era difícil quedar embarazada y luego el Señor le dio ese hijo, bendito que es mi sobrino Emilio. Mi hermana tiene otra hija de otro hombre, de un primer matrimonio que tuvo, y también tiene esa hija, pero después de tener esa hija, a mi hermana le costaba quedar embarazada con su esposo Jorge, le costaba mucho y al final lo tuvo y tuvo ese otro hijo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de mi familia y aún por todo lo que va a hacer, porque ahora está mi sobrina Flavia siguiendo los pasos que el Señor ha dejado, siguiendo los pasos. Ella es una de las personas que Dios va a usar grandemente dentro de mi familia. Así me lo hizo saber el Señor y así se lo he transmitido a ella en estos días. Aleluya. Va a seguir esos pasos, pero hay que ser obediente al Señor. Hay que saber que cuando Dios nos habla, nos está indicando un camino, nos está indicando una forma de llegar a donde tú quieres llegar. Pero presta atención, mira los tiempos, mira lo que Dios te está diciendo. No quieras en el capricho que sea en el ahora. A veces Dios puede hacer el milagro en el ahora, pero muchas veces el Señor nos prepara para el milagro y tenemos un tiempo. Y ese tiempo del ahora hasta llegar a lo que tenemos que disfrutarlo también, tenemos que vivirlo expectante para que cuando llegue ese día, bendito sea el Señor. El Señor es muy bueno, es generoso, es amoroso, bendito Dios. Y yo siento su presencia, la gloria de Dios está aquí, es muy fuerte, muy fuerte, y es maravilloso cómo obra el Señor. El Señor nos pidió que abriéramos esta puerta, que continuáramos día tras día, y son todos los días abierta esta puerta para el que quiera venir a beber del agua fresca de Dios, para el que quiera venir, para que Dios le indique el camino, para el que quiera venir, para el que quiera tomar de este agua, para el que quiera ver cómo el Señor le va a indicar el camino, para el que quiera un consejo, para el que quiera establecerse, para el que quiera afirmarse, para el que quiera ponerse leal con el Señor, tener compromiso, porque con el Señor tenemos que tener compromiso. No podemos estar fluctuando de un lado a otro. Bendito Dios, tenemos que tener compromiso, tenemos que hacer raíces. Hoy veíamos los árboles, las raíces, que es la savia que corre a todas las ramas y se hacen hoja y luego los frutos. Así que de nosotros, la savia nuestra es la sangre de Jesucristo que recorre por nuestras venas y demos los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que está buscando el Señor. Hombres y mujeres que se dediquen a Él, que le crean, que le confíen, que Él va a hacer todo lo que quieras. No te va a sacar de lo que soñaste. El Señor no va a hacer que tu sueño sea frustrado. El Señor te va a dar tu sueño, pero aún multiplicado. El Señor va a hacer que tu sueño sea cortito con lo que Dios te va a dar. El Señor va a hacer que tu sueño, eso que pensabas, eso que habías tenido en la mente, sea poquito con lo que el Señor te va a dar. Aleluya, el Señor te va a dar en abundancia, pero cree y haz lo que el Señor te manda hacer, porque aunque parezca locura, el Señor le mandó a Abraham, antes de esta situación de Isaac, el Señor le mandó a Abraham a que matara a su hijo en ese monte, que lo llevara como un sacrificio para Dios. ¿Y saben qué hizo Abraham? Le obedeció, pero Dios solamente quería ver la obediencia de Abraham. Y Dios te está pidiendo cosas para ver tu obediencia. No lo dejes. Piensa que el Señor te está diciendo. Piénsalo. No dejes, por más que te parezca que es algo que vos no podés hacer, que vos no te animás, hacelo, porque verás la gloria de Dios en todo lo que hagas que Él te mande hacer. Bendito sea el Señor, porque el Señor hace cosas maravillosas.
he visto mucho testimonio, he escuchado muchísimas cosas que Dios ha hecho. Es maravilloso. He vivido cosas con personas de lo maravilloso que ha hecho el Señor. Lo ha hecho en mi familia y lo hace con todo aquel que le cree, porque hay una condición: tenemos que creer en el Señor Jesús, tenemos que creer en la obra que Él ha hecho, tenemos que creer en nuestro Dios y tenemos que aumentar esa fe, y la fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. Prestemos atención, no digamos esto me aburre o seguirlo de largo, no, prestemos atención a la palabra de Dios. Bendito Dios y Santo de Israel, te adoramos, Señor. Aquí estamos, Señor, para lo que tú nos mandes, Señor, para lo que tú quieras, Señor. Estamos para obedecerte todo, Señor. Señor, ayúdanos a entenderte y a seguir tus pasos, Señor, a seguir cómo nos guías, Espíritu Santo, tú que estás con nosotros y nos guías a toda verdad. Por favor, ayúdanos, Señor. En ti confiamos y en ti estamos esperando. Y así como hiciste con Isaac, así como hiciste con mi hermana, así como hiciste con tantas personas, Señor, que sé de testimonio, Señor, en el nombre de Jesús harás con nosotros, Señor. Tú cumplirás, Señor. Tú cumplirás. Tú siempre cumples, Señor. Somos nosotros los que no sabemos esperar muchas veces tu tiempo, Señor. Perdónanos, pero ayúdanos a esperar ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.